Con el regreso de los gobiernos de izquierda progresista en la región, pues tenemos una séptima cumbre de la CELAC que se dio justamente en días pasados en Argentina, donde uno de los invitados especiales fue Lula da Silva. Y conecto lo que tú nos decías al inicio, porque sin duda alguna esta arremetida neoliberal vino con una nueva carga, no solamente de proscripción, de descrédito, sino de cárcel, de exilio, es decir, en otros condicionantes. Y Lula, que pasó 2 años en prisión, que no solo recuperó su libertad, sino la participación política, hoy es el presidente de Brasil nuevamente, como también una muestra de reivindicación de la verdad. ¿Y cuál es esa lucha? Tú has hecho mucha mención al derecho de la verdad, ¿no? Y has planteado también en el concierto internacional el debate sobre recuperar este derecho de la verdad, también como un componente de la ética política. Pero ya en la CELAC vimos comportamientos muy importantes, interesantes, y sobre todo lo que se da, y quiero preguntarte esto, no solamente porque fue uno de los temas de debate de la primer ciclo progresista, sino desde tu propia visión profesional, técnica, como economista, es sobre este planteamiento que ha hecho Lula da Silva con Alberto Fernández sobre la moneda común, que va a iniciar con la experiencia o la puesta en marcha de estos 2 países, pero que pretende justamente convocar a más países, especialmente en el marco de la CELAC. Entonces, ¿cómo ves tú qué balance podemos tener de una propuesta inicial, pero que ya la habíamos debatido en esa primera década? Bueno, tú has mencionado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te has referido a Lula. Para mí Lula es un ejemplo de vida. Entendamos que con el lawfare, la judicialización de la política, no solo te roban tu reputación, tus derechos políticos, tu calma, tu merecida calma, sino que le roban la democracia pues, a la gente. Si a Lula no lo metían preso, ese juez Moro que luego fue ministro Bolsonaro, Bolsonaro nunca habría sido presidente. Así de sencillo. Si a mí no me hubiesen sacado una sentencia por influjo psíquico, horas antes de mi inscripción como candidato, con lo cual tenía inmunidad para regresar al país, Lazo jamás habría sido presidente. Nos están robando la democracia. Lula era el representante del partido político más importante de Brasil, yo era el representante del partido político más importante de Ecuador. Entonces le están robando a la gente la opción de elegir, también le están robando su derecho. Y con un condicionante, que en Ecuador nos dejaron sin partido, lo que no se atrevieron en los otros ejemplos. Nos robaron hasta el partido político, ¿no? Una primera reflexión. Una segunda reflexión sobre CELAC. CELAC era un foro, no era un órgano ejecutivo a diferencia de UNASUR, que sí era ejecutivo. Ahora, ahí cometimos errores, ¿no? Por tacaños también, porque nunca le pusimos una secretaría permanente. Para la cumbre iberoamericana tienes una secretaría permanente iberoamericana, porque por supuesto la paga España, se vive en España, ahí es sacarse la lotería ese puesto, porque no se hace mucho y se gana bastante. ¿Ya? Pero hay más un esfuerzo adicional, se planteó eso y no nos pusimos de acuerdo, porque cuando se habla de cuotas y eso ya la gente tiene un poco de temor. Pero la CELAC, para sacarla adelante, necesita una estructura permanente y un alto ejecutivo que la represente, es decir, un secretario de la CELAC, y es un foro, no es ejecutivo, no es como UNASUR, que también se preocupaba de infraestructura regional, la conectividad, de energía, y que etcétera, era más de consenso, ¿ya? Sino que acá era, bueno, sí, esos fueron los errores. CELAC es lo mismo. Entonces, sino que más bien es un foro para procesar nuestras diferencias, nuestras coincidencias, y Ecuador siempre planteó que debía ser la alternativa a la OEA. ¿Qué sentido tiene que unilateralmente Ecuador tiene un problema con Colombia y vayamos a discutir a Washington nuestro problema? Peor aún si lo tenemos con Estados Unidos. ¿Qué probabilidad de victoria tenemos de prevalecer así tengamos la razón? En Washington, sede de la OEA, discutiendo con Estados Unidos. CELAC debe ser el foro para procesar nuestras diferencias, coincidencias y como bloque acudir a la OEA, así que sigue exigiendo a la OEA, que para mí siempre ha sido una vergüenza, pero con Almagro ya es algo inimaginable. Otra reflexión, tú hablaste del derecho a la verdad. Esto sí creo que ha cambiado en América Latina, ¿no? Y el rol de la prensa es nefasto. Por hacernos daño, ya no importa la verdad, ya no importa. No solo eso, mentir no es que te da vergüenza, te da palestra. Que las mentiras más horrorosas se las sigue repitiendo. Y los periodistas saben que están mintiendo, el otro, pero se lavan las manos diciendo, yo no soy el que estoy mintiendo, y le dan palestra, le dan espacios en televisión para que mientan ellos. Pero son cómplices, pues, pasivos de esa mentira. Y sin verdad, no tendremos democracia. Uno de los componentes fundamentales de la democracia son las elecciones libres. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Qué elecciones libres vamos a tener con la manipulación permanente que tenemos? Porque la prensa, el rol de la prensa, ellos se arrogan el rol de
de ser críticos del poder. Nunca he entendido bien eso. La otra vez un periodista tristemente célebre de Ecuador, Boscán, dijo, bueno, ¿por qué jodemos al poder? En primer lugar, porque nos gusta joderlo. O sea, con ese nivel de inmadurez, ¿dónde vamos a América Latina? Digamos, 200 años en ese desarrollo, se necesita poder legítimo, poder respetado, respetable, para poder enfrentar los poderes fácticos y sacar adelante en nuestra América Latina. Y tenemos periodistas que creen que es un hobby joder al poder, ¿no? Además de que ellos son los supuestos críticos del poder, pero en verdad son los críticos de los gobiernos progresistas y bastante cómplices de los gobiernos reaccionarios. Yo no creo que ese sea el rol de la prensa. Para mí el rol fundamental de la prensa es guardiana de la verdad. Y ha sido la primera en robarnos esa verdad. Y sin verdad no hay democracia, como te decía, y no hay desarrollo. Porque una de las claves del desarrollo, así como la acción individual, iniciativa, innovación, capacidad empresarial, es la acción colectiva, ¿no? ¿Qué decidimos que sea mercancía? ¿Qué no? ¿Qué decidimos que sea derecho? ¿Qué no? ¿No? Y hacia dónde va la sociedad. Y eso se expresa sobre todo en elecciones periódicas. Es una forma de acción colectiva, pero muchas otras existen. Pero sin verdad, sin información, nunca vamos a tomar las correctas acciones colectivas y seguiremos en su desarrollo. Entonces no es algo de juego. Para mí la verdad es algo fundamental, ¿no? Como valor, como principio y también como instrumento para tener una verdadera democracia y posibilidades de desarrollo. Y por eso hemos planteado hace algún tiempo reformar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, incluyendo como derecho humano el derecho a la verdad. Y deberían ponerle a los países como principio constitucional el derecho a la verdad. Que cualquiera que te robe la verdad te está robando lo fundamental para tu vida, para tu comunidad. Y debes tener mecanismos para defenderte de esa agresión, más aún si son los propios guardianes de la verdad los primeros en robarte. Es como un policía que en lugar de protegerte es el primero en robarte. O sea, es doble crimen. Eso es lo que hace la prensa cuando permite mentir o miente directamente. Los guardianes de la verdad nos la están robando. Sobre la iniciativa Brasil-Argentina, mira, eso ya lo hicimos en el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, es lo obvio. O sea, el absurdo es que los países de América del Sur y en general de América Latina realicemos nuestros intercambios interregionales con una moneda extrarregional, el dólar. Eso incluye transferencia de recursos, ¿no? Para ponerte todo sencillo, o sea, si yo le vendo, la silla peruana cuesta $10 y yo se la compro, bueno, Estados Unidos emitiendo un billetito de $10 es como que se está apropiando de una silla peruana. Es más complicado que eso, pero eso se llama señoriaje, porque en la Edad Media el que emitía el dinero ganaba por eso. El señoriaje moderno es más complicado definirlo. Pero la idea básica es esa, el que emite dinero te puede sustraer riqueza. Además la dependencia. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, para minimizar el uso de una moneda extrarregional, nosotros creamos el Sistema Único de Compensación Regional, el Sucre, entre los países del ALBA, pero dentro de UNASUR, y funcionó bastante bien. ¿Eso qué significa? Si Ecuador le vende 100 a Venezuela, Venezuela le vende 80 a Ecuador, en vez de utilizar $180, se compensa. Entonces, Venezuela me tiene que dar 20. Yo pago en moneda nacional los otros 80 más los 20 que me da Venezuela, los pago a mis exportadores y Venezuela paga los suyos en moneda nacional y solo se tuvo que utilizar 20 de moneda extrarregional en principio. Claro. Pero ahí viene la moneda contable, que era el Sucre, ¿no? Que su tipo de cambio se definía por una canasta de moneda. Entonces eso es lo que está haciendo Perú y Brasil y Argentina. Una moneda contable que te evita negociar en una moneda extrarregional, evita esa dependencia y pues ese es el primer paso, ¿no? Con ciertas diferencias también fue un poco el proceso de la Unión Europea con el ECU, que era una moneda contable, accounting currency. Sin embargo, para ya después, es un primer paso, pero para luego ir a una moneda ya de uso generalizado y luego una moneda física, ya ahí necesitas muchos más requisitos. Por ejemplo, cierta armonización de las políticas fiscales, ¿no? Pero un primer paso muy importante y una experiencia que la tuvo Ecuador, con varios países de la Alianza Bolivariana de las Américas y que fue exitosa. Minimizó el uso de moneda extrarregional, aumentó mucho el intercambio. ¿Qué es lo que pasó? Que como Venezuela tiene tipos de cambio múltiples, como siempre la utilizaron entonces para movimientos deshonestos, ¿no? Jugando con esas diferenciales cambiarios, le pedían a Venezuela a tipo de cambio oficial 10, hacían importaciones ficticias, de que pagaban los 10, en verdad triangulaban, regresaban esos 10 a esos empresarios y los cambiaban en el mercado negro al doble. Y así se enriquecían y eran importaciones ficticias. Entonces ese fue el problema, los tipos de cambio múltiples en Venezuela. Pero el programa en sí fue un éxito y el concepto es muy importante y yo diría hasta evidente.
Y eso también aviva un debate que también quedó trunco en esa década, que fue justamente el tema del Banco del Sur, es decir, la dictadura de